Muy buenos días, hoy 6 de enero. Sean todos bendecidos y bienvenidos con una palabra para el Espíritu. Les saluda Jenny. Al inicio de un nuevo capítulo, hoy con el libro de Jeremías capítulo 2, usando la estrategia del PAMPE para poder aprender a interpretar lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Y este año decidí empezar con el libro de Jeremías. Así que ya hoy iniciamos el capítulo 2, donde tendremos en este devocional el pecado a evitar o el pecado a confesar, también lo podríamos llamar. Así que el pecado está identificado como el no apartarnos de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, cuando no hacemos reflexión a lo que es la palabra. El pecado lo encontramos en los versículos 17, 19, 20, 22 y 23. Y hace mucha referencia también a lo que es la parte de la idolatría. Dice la palabra en el versículo 17. Lo haré versículo por versículo para que sea más entendible. En el versículo 17 dice la palabra: ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová, tu Dios, cuando te conducía por el camino? Este es un versículo que nos invita a reflexionar sobre lo que es nuestra relación con Dios y cómo nos alejamos de Él en nuestra vida cotidiana. Ahí hay una frase que dice: te conducía por el camino. Nos hace pensar en cómo Dios nos guía en nuestra vida, cómo nos muestra el camino a seguir y cómo Él se convierte en nuestro refugio y en nuestra fortaleza. Pero sé que muchas veces nos alejamos de Él. Muchas veces tomamos decisiones que nos alejan de su guía, que nos alejan de su amor. Por eso surge una pregunta: ¿qué ocurre cuando nos alejamos de Dios y dejamos de seguir su camino? Vemos que Jeremías nos dice que acarreamos consecuencias negativas como resultado de nuestras propias elecciones. A nosotros nadie nos dice aléjese de Dios. Somos nosotros que a veces inconscientemente, pero con intención, cometemos cosas que a Dios le desagradan y que nos apartan de su presencia. Nos perdemos oportunidades, nos enfrentamos a dificultades y nos alejamos de la paz que viene con una vida guiada por su amor y por su sabiduría. Entonces, ¿cómo podríamos evitar alejarnos de Dios? Uno de los primeros pasos para evitar alejarnos de Dios es empezar a prestar atención a nuestras decisiones. Reflexionemos antes de tomar decisiones. ¿Cuál puede ser la consecuencia con esa decisión? Pídale a Dios, empiece a tener una comunicación constante con Él. Ore sobre lo que quiere y lea su palabra para que conozca cuál es la voluntad de Él sobre nuestra vida. También implica que cuando nos encontramos en un camino que nos lleva lejos de Dios, es importante reconocerlo y hacer los ajustes necesarios para que volvamos al camino correcto, recordando siempre que nuestras acciones tendrán consecuencias negativas y que Dios siempre está dispuesto a perdonar, a restaurar nuestra relación con Él. Por eso este versículo nos lleva a reconocer los errores del pasado y a que hagamos los ajustes necesarios para que transformemos nuestro presente y por lo tanto nuestro futuro. Sé, y lo digo por experiencia, que la ayuda de Dios y una decisión consciente de seguir su camino, podemos estar enfrentando cualquier adversidad, pero nunca dejaremos de sentir una vida plena y bendecida. En el versículo 19
Dice la palabra, tu maldad castigará y tus rebeldías, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabe? Pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí nos está haciendo relación a la triste realidad que enfrentaba el pueblo de Israel en ese momento, a las transgresiones de Israel contra Dios. No solo lo habían desobedecido en sus mandamientos, sino que también le habían provocado su enojo y lo que iban a recibir era la justicia divina. Iban a recibir el castigo por su maldad y por su rebeldía. En el versículo 20 dice la palabra, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Es un versículo que describe el pecado de la infidelidad, de la rebeldía y de la idolatría que el pueblo de Israel había desarrollado. Dios había establecido un pacto con ellos y había prometido ser el Dios de ellos. Pero a pesar de eso, ¿qué hicieron? Decidieron romper su yugo y declararse en independencia. Así que esa expresión de acostarse debajo de los árboles frondosos se refiere a una costumbre pagana, donde la gente siempre busca protección y sanación de los dioses en lugares mágicos. Ahí está todo lo que hay en el ocultismo. No creemos en lo que Dios puede hacer, pero sí vamos a curanderos, vamos a chamanes, vamos a brujos, vamos a hacer cosas de hechicerías que no corresponden. Y esa práctica que cometía el pueblo fue lo que fue condenado por Dios. Y por eso Él decía, hay prácticas que son impías. La desobediencia y la infidelidad del pueblo de Israel fueron esa traición al pacto que Dios había hecho con ellos, de que siempre estaría ahí con ellos, de que los sacaría en victoria, pero ellos no lo creyeron. ¿Cuántas veces usted también ha dejado de creer en lo que Dios es capaz de hacer y ha asistido a otros lugares y ha puesto su confianza en el hombre, mas no en el que le dio vida a su vida? Así que Dios, a pesar de sus traiciones, Dios, a pesar de todo lo que usted le pueda fallar, Dios es un Dios paciente. Dios le ha dado gracia. Dios sabe que no vamos a encontrar consuelo en otro lugar, porque así vayamos a lugares inmorales, a lugares donde no hay santidad, Dios siempre está allí esperándonos con los brazos abiertos que regresemos. Recuerde la importancia de la obediencia y el seguimiento de los mandamientos de Dios. Por eso el pecado a evitar es que no podemos apartarnos de su presencia, porque cuando nos alejamos de su amor y perdemos la paz y la felicidad en nuestras vidas. En el versículo 22 dice la palabra, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aquí hay como una metáfora para poder describir la realidad de lo que es el pecado. A pesar de que el pecador puede hacer posible muchísimas cosas para eliminarse la mancha de encima, para quitarse esa escoria que ha untado su cuerpo y que se ha pegado y ha permanecido allí. La lejía y el jabón son elementos que se utilizan para eliminar la suciedad, las manchas de la ropa. Pero aquí lo que nos quiere mostrar es que por más que el pecador se esforzara para eliminar las manchas de su pecado, estas siempre iban a permanecer delante de los ojos de Dios. El pecado es una mancha que se origina en el alma del pecador y aunque intente esconder, siempre estará presente ante Dios. Si usted no se arrepiente, ahí está presente. Por eso
Es común que muchas personas pregunten si el pecado puede ser perdonado o si es posible eliminar la mancha del pecado en nuestra vida. Debemos entender que el perdón divino es posible a través de la confesión y del arrepentimiento. Dios puede sanar y limpiar. Dios, Dios siempre puede limpiar y sanar nuestro corazón. Así que lo que este versículo busca es invitarnos a vivir una vida de arrepentimiento y de humildad. Tenemos que reconocer nuestra condición de que sí hemos sido pecadores y de que hemos estado en pecado, pero debemos buscar su perdón, debemos confesar lo que hemos hecho y apartarnos. Y en el versículo 23 dice la palabra: ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria, ligera que tuerce su camino. El libro de Jeremías se enfoca en la corrupción moral y religiosa de los israelitas. Y este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Nos obliga a preguntarnos si estamos poniendo algo por encima de nuestra relación con Él. Este versículo nos recuerda que la idolatría no es un pecado sin importancia, es un pecado grave que puede dañar nuestra relación con Dios y nos aleja de su amor. Así que no busque satisfacer sus necesidades de manera egoísta. Debe usted siempre que actúe, siempre que haga algo, buscar agradarle a Dios. Mire, ese es un principio clave. Si usted no quiere pecar, piense en el día a día en lo que hace. ¿Será que lo que hago le agrada al Señor? Solo así vamos a poder vivir una vida verdaderamente satisfactoria. Y al poner a Dios en el centro de nuestras vidas, vamos a poder construir relaciones saludables y significativas. Vamos a poder tener una fe plena y verdadera. Así que reconozcamos la gravedad de nuestros pecados, busquemos el arrepentimiento y el perdón y pongamos a Dios en el centro principal de nuestra vida. Le invito a compartir esta palabra que puede ser de edificación para otros. Bendiciones.